Fernando, cruza que no viene en carro. Gary, mucha preocupación por el terremoto que sacudió a Colombia de 7.4 y aquí miren las impactantes imágenes, pero señores, nos tenemos que preparar porque esto podría también ocurrir en Puerto Rico. Wow. Con nosotros el geomorfólogo, el doctor José Molinelli. Doctor, bienvenido aquí al Poder del Pueblo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, la primera pregunta que surge, ¿esto tiene que ver con la situación que ocurrió hace prácticamente mes y medio en Venezuela? Bueno, es parte del mismo sistema. Colombia y Venezuela, la mayor parte está en la placa de América del Sur. El lado norte de América del Sur, que incluye Venezuela mayormente y porciones de Colombia, interactúa con la placa del Caribe, que se mueve hacia el este, mientras que la placa de América del Sur, relativa a la del Caribe, se mueve hacia el oeste. Pero este sismo es producto de la interacción de la placa de América del Sur, pero con otra placa que está en el lado pacífico de América del Sur, que es la placa de Nazca. Esta placa se mueve 3 veces más rápido que la placa del Caribe y se mete a manera de cuña debajo de los Andes colombianos. Anda. El epicentro de este sismo es de 7.4, pero dentro de la situación ocurrió a una profundidad intermedia en exceso de más de 100 kilómetros. Este es más o menos la misma profundidad del terremoto aquel de Nochebuena de 2010 y el terremoto de aquí de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, y el terremoto de Moca que ocurrió en mayo de 2010 también a esa profundidad. Cuando el sismo tiene un foco profundo, un punto de origen profundo, esa energía se dispersa en un área mucho mayor, se siente bien lejos, pero no está concentrado como ocurrió como el de Venezuela, que tan solo siendo aún mayor de 7.5 ocurrió a una profundidad o con un foco de meramente 10 kilómetros. Por eso fue tan devastadora la energía. En este caso, y el de Haití, es mucho más profundo. En términos de profundidad, que es el otro que tenemos como referente, está el de Haití, está el de México, también del 85. Exacto. Lo importante, lo que determina la cantidad de daño es la profundidad que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia que está de la fuente sísmica y el tipo de material geológico donde estás ubicado y desde luego cómo responde la estructura, la edificación donde está. En el caso de Colombia, esto ocurrió en la cordillera occidental, en un área muy montañosa, con montañas escarpadas en exceso de 30 a 35 grados. Ahí tienen que haber habido numerosos derrumbes, deslizamientos, sobre todo. Ni sabemos. Si ha llovido, y si fuera así, habrían carreteras bloqueadas. Cuando hay derrumbes en zonas montañosas, en un terremoto fuerte, cae todo ese material que se deslizó y puede bloquear las quebradas y los ríos, formando una represa que luego que se sobrepasa al formarse el lago puede causar una inundación muy fuerte y dañar las poblaciones aguas abajo. Por lo que vemos, hay daños significativos, no es tanto como en Venezuela, por las razones que mostré, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que pueden haber entre 1.000 y 10.000 muertes y que los daños pueden ser entre 1.000 millones a 100.000 millones. Profesor, una pregunta, igual que en Venezuela y en otros lugares, luego de este sismo, ¿debe la gente de Colombia esperar que haya algún otro movimiento? Absolutamente, ellos van a estar sintiendo réplicas, sismos secundarios. Podría haber hasta un sismo mayor, aunque la probabilidad es menor, pero eso hay que ver si es parte de una secuencia y que podría ser el precursor de uno mayor, pero la probabilidad es muy baja. Es muy baja. Profesor, sí. Le hice la pregunta al principio de la introducción de su segmento, porque Puerto Rico, ¿puede pasar algo en Puerto Rico? Hace poco en Japón, perdóneme, hace poco en Japón hubo uno de 7 punto algo hace 2 semanas. El mundo entero ¿qué está pasando? Bueno, el que ocurre en otro lugar no quiere decir que ocurra aquí, pero aquí han ocurrido terremotos fuertes, hasta más fuertes que el que ocurrió en Venezuela. 2 de mayo de 1787 en Puerto Rico hubo un sismo que se estima con una magnitud de 8 o más. Un sismo igual que ese, como el que ocurrió hace más de 200 años, sería catastrófico. Si hay algo que el país tiene que saber, que es importante, es que lo que tenemos que movernos con prontitud y hacer legislación es hacer que los edificios no se caigan.
Está bien que tengamos la mochila, que hagamos práctica de cómo salir los edificios, pero si el edificio se te cae encima, no tienes oportunidad. ¿Y cada cuánto se repite un terremoto de estos grandes? ¿Cada 100 años? No se puede predecir cuándo van a ocurrir. Se puede sacar un promedio, pero no hay tal cosa como que tanto número de años va a ocurrir uno. Podría haber uno mayor ahora o podría ser de aquí a 40 años. Doctor, pero sí sabemos que va a ocurrir. Lo importante es qué vamos a hacer ahora para que los edificios no se caigan. Doctor, le pregunto, los códigos de construcción en Puerto Rico, de cierto año para acá, tienes que cumplir con cierta regulación para que pase eso, pues el edificio pues puede recibir daños pero no colapsa, así salvando vida y le da break a la gente salir. ¿De qué año para acá están construidos los edificios aquí? Los que estén, obviamente, que hayan pasado por el proceso de permiso, no, pues... Mira, todo lo construido previo a 1987, que hubo un cambio radical en el código, lo podemos considerar vulnerable. Okay. Todo condominio frente a la costa que haya sido construido antes del 87 o edificaciones deben ser revisadas estructuralmente con un ingeniero preparado, un arquitecto que sepa evaluar estructuras en cuanto a su sismoresistencia. Y una vez se identifique si es vulnerable o no, hay que determinar qué es lo que hay que hacer para reforzarla de manera tal que cuando venga un sismo fuerte el edificio no se caiga. Y ahí es que tenemos que movernos. Esos son edificios. Casas también. Seguro que sí, pero no puede hacerse todas las cosas a la misma vez, pero si en un condominio está frente al mar y lleva 60 años ahí cogiendo salitre y las varillas se están pudriendo, es importante que los que vivan ahí sepan si su edificio es vulnerable y si lo es, qué cosas hay que hacer para reforzarlo. Esto obviamente requiere financiamiento, esto requiere el desarrollo de legislación, el buscar fondos de mitigación y establecer prioridades. También la infraestructura de hospitales y facilidades críticas, pero la idea central es que sí podemos hacer algo ahora. Esto no es cuestión de que como es un terremoto y no avisa, no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. La clave es iniciar un movimiento para hacer que los edificios sean sismo resistentes y no colapsen en caso de terremoto. Gracias al doctor Molinelli por estar aquí con nosotros. Interesantísima toda esta información. A mí se me ocurre, Gary, que quizás los alcaldes y alcaldesas deberían escuchar esto y hacer un inventario de qué fecha son los edificios que tienen en sus municipios. Y tú te vas para el centro de la isla y tú ves esas casas que están con unos socos pilotes esos de 20 y 30 pies. Da miedo. Bueno.